Hola, mi nombre es Ricardo López. Mi nombre en señas es Ricardo. Yo nací en San Juan, Puerto Rico. Mi nombre es Rogelio Fernández. Mi familia es de México y me crié en El Paso, Texas. Yo soy el único miembro de mi familia que soy sordo. Toda mi familia es oyente. Yo nací sordo porque mi mamá le dio sarampión alemán durante el embarazo. Ellos no sabían, ¿verdad?, cómo enfrentar la situación de que yo era sordo o la educación del sordo. Así que me mandaron a terapia del habla y ahí aprendí a comunicarme oralmente. Y yo entiendo que eso fue un éxito en mi vida. El idioma que usamos en casa, bueno, se consta de diferentes modalidades. Utilizamos más las señas, a veces gestuales. En la escuela nos enseñaban a usar sí, un sistema sí del inglés exacto asignado, pero para mí es mejor las señas naturales de American Sign Language, porque sí limita mucho al lenguaje. Yo tenía un amigo antes que era sordo. Él vivía antes en Estados Unidos. Él me explicó muchas cosas de la tecnología para sordos y yo nunca había visto eso antes. Yo estaba fascinado, como por ejemplo un reloj despertador que vibraba, el timbre de la puerta que prendía y apagaba las luces de la casa, también el caption. Yo me recuerdo haber visto aquella cajita que se ponía con el televisor antes arriba y decía esos captions. Yo necesito concepto caption, ¿qué es eso de caption? Y él me decía, pero lamentablemente en Puerto Rico todavía no había llegado el caption, pero en Estados Unidos, en Chicago, que era donde él vivía antes, él veía mucha programación que tenía closed caption. Cuando crecí no teníamos closed captions. Creo que empezó eso cuando yo tenía como 8 años. Porque en ese momento era muy caro y no podemos costear ese servicio. Y entonces ahí me mostró a través del video de la película, yo vi el caption y yo me acuerdo de la sensación de ¡ah! Dios mío, por fin puedo entender todo, del principio al fin, lo que están diciendo. Y traje otra película para verla. Y así seguimos y yo soñaba con tener la cajita de closed caption en mi casa. Yo empecé a trabajar a tiempo parcial en un banco mientras estudiaba. Y yo veía esa cajita, yo empecé a ahorrar el chavito. Mucho dinero. Cuando tenía suficiente dinero le dije a mi amigo, mira, por favor, ayúdame a comprar una caja como esa. Y obviamente compré un modelo más avanzado porque la que él tenía era un modelo viejo. He encontrado que los servicios de closed caption son muy beneficiosos. Eso es lo que ha ayudado a juntar a mi familia. Podemos ya hacer comentarios sobre el mismo show que hemos visto, ya cuando estamos cenando algo. Nos ayudó a traer la familia un poquito más estrecha, tener una relación más estrecha con los familiares. Y toda mi familia vio y decía, ¿qué rayos es eso que tú estás viendo ahí? Y entonces yo le ponía en el televisor y toda mi familia veía y decía, ¡ay, qué maravilla! ¿Qué es eso? ¿Cómo eso aparece ahí? Y dice, pues eso es lo que yo necesito para poder entender todo. No necesito preguntarle a ustedes nada de lo que está pasando en la película. El diálogo, las situaciones y todo, no les tengo que preguntar. Yo mismo puedo saber lo que está pasando. Y mi familia poco a poco como que empezó a entender que, ¿verdad?, cómo era este proceso con las personas sordas.